Buenas tardes, mi nombre es Bianca González y yo les voy a estar hablando sobre el parásito Trichuris trichiura. Vamos a empezar con la enfermedad. La trichuriosis o tricocefalosis es una infección intestinal que va a estar provocada por este nemátodo, el parásito Trichuris trichiura, y va a infectar el intestino grueso de humanos. Existen otros tricocéfalos, pero estos van a infectar a perros, a cerdos y a monos. Este parásito es considerado como un geohelminto y su infección parasitaria va a recibir el nombre de geohelmintiasis, debido a que para completar su ciclo biológico, estos huevos van a necesitar permanecer en contacto con tierra en un periodo de 10 a 14 días para pasar al estadio de huevo larvado, que es la fase infectante en humanos. Continuamos con el agente etiológico. Este lo vamos a dividir en dos, que va a ser la larva y el huevo. La larva, este va a ser el macho, un ejemplo, y esta va a ser la hembra. El cuerpo de la larva va a ser de color blanquecino. En cuanto a sus medidas, la hembra va a medir más que el macho. La hembra va a medir de 35 a 50 milímetros de longitud y el macho va a medir de 35 a 45 milímetros de longitud. Una característica morfológica muy importante de este parásito es que sus 2 tercios anteriores, como lo vemos aquí, van a ser mucho más delgados que sus 2 tercios posteriores, por lo cual el parásito va a adquirir una forma como de látigo y por eso recibe el nombre de gusano látigo. También en su extremo anterior el parásito va a tener el orificio bucal, el cual es carente de labios, y este también va a poseer un esófago. En la parte anterior el esófago va a ser musculoso y va a ser delgado. Y en la parte posterior este va a poseer unas capas gruesas de células que van a tener el nombre de esticocitos. Estos esticocitos van a formar un cordón y ese cordón va a recibir el nombre de esticosoma. ¿Para qué sirve el esticosoma? El esticosoma nos sirve para diferenciar este parásito de otros, debido a como, por ejemplo, el parásito Trichuris spiralis también tiene esticosoma, pero tiene un ciclo de vida y zonas de infección diferentes, y eso nos ayuda a diferenciarlo. En la parte posterior del macho va a ser redondeada y en ocasiones vamos a poder observar su espícula copulatoria. En cambio la hembra, la parte posterior va a ser recto y romo. Este parásito va a invadir mayormente el ciego, pero en infecciones masivas va a poder invadir todo el colon. Terminando ya con la larva, pasamos a hacer lo que es el huevo. Este es el huevo. El huevo es de color pardo. Su forma esférica, por así decirlo, le confiere la característica de un balón de fútbol americano, de un bolillo, etc. El huevo, en cuanto a sus medidas, va a medir de 45 a 55 micras de longitud y de 20 a 25 micras de ancho. Este huevo va a poseer un tapón mucoso en sus 2 extremos, que le va a conferir una característica muy importante, que es, por ejemplo, la del balón de fútbol americano. Y por último, este huevo va a poseer una cubierta formada por 2 capas gruesas, que esta cubierta lo va a ayudar a resistir ante las adversidades del ambiente y también va a hacer que el huevo se conserve viable por más tiempo, como lo vamos a ver más adelante en la historia. Pasando ya a la breve historia, tenemos que el gusano fue descubierto por Linneo en 1771. Luego, Grassi en 1877 describió el ciclo vital del parásito en el hombre. Y más adelante, estos señores, Fullevore en 1923 y Roseauga en 1924, aportaron más para la historia. Y tenemos últimamente que Müller descubrió el ciclo biológico de Trichuris bubis, que es el ciclo biológico perteneciente al perro. Este parásito se considera como muy antiguo, debido a que se encontraron huevos de Trichuris spp en coprolitos de roedores
del Parque Nacional Perito Moreno de Argentina. También se encontraron en excavaciones en Bélgica y finalmente se encontraron en una momia inca de 9 años. En el recto de esta momia se encontraba a 5.355 pies de altura en Chile, y los huevos se encontraban en perfecto estado de condición, por lo que le mencioné anteriormente, que el huevo posee una cubierta gruesa que lo ayuda a mantenerse viable por más tiempo. La taxonomía, vamos a tener el filum, nemato, clase Aphasmidia, orden Enoplata, familia Trichuroidea, género Trichocéfalos o Trichuris y especie Trichiura. Siguiendo con la epidemiología, la trichuriosis se va a distribuir ampliamente por todo el mundo, pero va a prevalecer principalmente en lugares donde se tiene por costumbre en defecar a ras de piso o en regiones donde el suelo es húmedo, es sombreado y es caliente. También esto va a ser más común en niños que en adultos, donde las condiciones ambientales son muy precarias, o también donde se tiene por costumbre el ingerir tierra, lo cual es denominado como geofagia o pica. La trichuriosis va a afectar alrededor de 500 millones de personas en el mundo y la población infectada va a ir de 5 a 14 años de edad. También agregar que el perro puede ser un medio de transmisión de este parásito a humanos. Siguiendo con el ciclo de vida o el ciclo biológico, el ciclo biológico va a iniciar con la evacuación de los huevos junto con las heces de humanos. Entonces, este huevo, aquí vemos que inició la evacuación de los huevos. Este huevo va a continuar desarrollándose. Pero para que este huevo se desarrolle va a necesitar estar en contacto con suelo arcillo-arenoso a una temperatura de 10 a 50 grados Celsius y a una humedad de un 50%, para que este huevo llegue al estadio de huevo larvado, que va a ser la fase infectante en humanos. Aquí vamos a apreciar, por ejemplo, este huevo que todavía está en desarrollo. Aquí vemos una manzana, hortalizas y verduras, en fin, alimentos. Entonces, esos alimentos van a ser regados por agua contaminada con heces de humanos. Entonces, aquí en estos alimentos, el huevo pasa ya a su estadio infectante, que es el huevo larvado. Y los humanos van a ingerir estos alimentos ya contaminados con estos huevos que están en el estadio infectante. Entonces, el humano ingiere estos huevos larvados y a su paso por el estómago y por el intestino, estos órganos van a secretar unas sustancias que van a favorecer la liberación de esta larva, o sea, que está dentro del huevo. Esta larva entonces va a seguir por el intestino y en el transcurso por el intestino va a mudar a larva de segundo estadio, del tercer estadio y del cuarto estadio. Y al llegar al ciego, esta larva se convierte en larva adulta. Y aquí vamos a ver cómo el macho y la hembra van a copular. Entonces la hembra va a iniciar la oviposición. Y prácticamente este es todo el ciclo biológico. Algo importante que mencionar es que el tiempo que transcurre entre la ingestión de los huevos infectantes y también la aparición de los huevos embrionados en las heces de humanos va a ser de 1 mes. Y que la longevidad de los tricocéfalos va a ser de 7 a 10 años. En cuanto al mecanismo de transmisión, vamos a tener que es la vía oral, al ingerir los huevos embrionados o los huevos larvarios en los alimentos por el medio ambiente. Seguimos con la fisiopatología. En cuanto a la fisiopatología, el daño que va a producir Trichuris trichiura en el huésped va a estar en relación directa con el número de parásitos. O sea, que a mayor número de parásitos, más daños va a haber. Y no se sabe exactamente de sustancias producidas por el parásito que contribuyan al esclarecimiento de las manifestaciones clínicas. Pero en fin, la fisiopatología la vamos a dividir en 2, que van a ser en mecanismos fisiopatológicos mecánicos y los químicos. En cuanto a los mecánicos, vamos a tener la penetración del extremo anterior de este parásito a la mucosa intestinal o mayormente a las criptas del Liverpool. Entonces, la penetración de este extremo anterior va a provocar microtraumatismos. Esta zona se va a encontrar
con hiperemia, con reacciones inflamatorias y con eosinofilia. Y también vamos a poder apreciar en el gusano la aparición de glóbulos rojos, lo cual quiere decir que estos microtraumatismos van a causar lesiones en los vasos sanguíneos y que estos gusanos son hematófagos. Por lo cual, en una persona que no se encuentre bien parasitada o que esté bien nutrida, no va a provocar anemia, pero un niño, por ejemplo, que esté desnutrido y que tenga una infección masiva, sí puede provocar anemia. Debido a que se estima que de un tricocéfalo puede ocasionar la pérdida de 0.005 milímetros de sangre, por lo cual 1000 tricocéfalos pueden ocasionar la pérdida de 5 milímetros de sangre, y la anemia producida va a ser una anemia microcítica hipocrómica. También vamos a tener dentro de la fisiopatología los químicos, que es posible que existan sustancias que eliminen el parásito y que no las elimine el helminto. Y también que puede ocurrir la aparición de un sinsitio que pueda hacer que el epitelio intestinal no realice las funciones vitales que siempre tiene que realizar. Continuando con la anatomía patológica, vamos a tener que en infecciones corrientes no se van a observar lesiones microscópicas masivas o de importancia en la mucosa intestinal, pero sin embargo se pueden observar distorsión de las células y de las glándulas del intestino grueso por el contacto con la pared delgada del vermis. En casos masivos, si va a existir una hiperemia, también va a existir daños, por ejemplo, por los microtraumatismos en las criptas de Liverpool y por la penetración que hace el parásito. Puede existir una reacción inflamatoria. Continuando con la respuesta inmunitaria, en la inmunidad vamos a tener que actuar los linfocitos TH1 y los TH2. En tanto que los linfocitos TH1 van a contribuir a la susceptibilidad del huésped contra el parásito, o sea que lo hace más susceptible al parásito, vamos a tener que TH2 va a contribuir a la resistencia del huésped contra Trichuris trichiura. Y en esto va a intervenir también la familia de NF-kappa, que actúan como factores de transcripción para la expresión de la respuesta que hace TH2, que es que provoca la resistencia contra el parásito. Seguimos con las manifestaciones clínicas. En las manifestaciones clínicas vamos a tener eosinofilia, que le dije que es de un 50% en la fisiopatología. Vamos a tener diarrea y cólicos. ¿Por qué se produce la diarrea? La diarrea se va a producir porque los microtraumatismos van a provocar daños en los plexos, y los plexos este daño en los plexos va a provocar un aumento del peristaltismo. Entonces, al haber un aumento del peristaltismo, va a obtener como resultado diarrea con cólicos. Este daño gastrointestinal va a llevar al deseo continuo, ineficaz y doloroso de defecar, que es lo que llamamos como tenesmo, y también el paciente al hacer tantos intentos por defecar va a tener lo que es pujo. También se va a presentar en niños mayormente anorexia, o sea, los niños no van a tener apetito. Y esta anorexia los va a llevar a una pérdida de peso. Esta pérdida de peso también los va a llevar a una desnutrición y se va a convertir como un ciclo vicioso. El niño al estar desnutrido lo va a llevar también al debilitamiento y lo va a hacer aún más susceptible a la infección. Por eso dicen que el niño también puede reinfectarse nuevamente. Vamos a tener palidez por la anemia y náuseas, vómitos por los microtraumatismos, deshidratación por la anorexia y retardo del crecimiento debido también a la desnutrición, y también los dedos en palillo de tambor. En las complicaciones puede llevar a una anemia, como le dije, microcítica o hipocrómica. Tenemos enterorragia, prolapso rectal, que se va a producir por la distensión de los músculos de la mucosa rectal y los músculos elevadores del ano. Y ya en complicaciones como quirúrgicas puede aparecer infecciones recurrentes, peritonitis o intosuscepción. Continuamos con las complicaciones, con el diagnóstico clínico y el diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico clínico, lo único que lo va a confirmar mayormente va a ser la presencia de estos huevos en las heces de humano.
pero hay algunas manifestaciones clínicas que ayudan a aclarecer lo que es el diagnóstico, y entre estas va a ser la presencia del dolor abdominal, el pujo, el tenesmo, la disentería, el prolapso rectal, la baja estatura, la desnutrición y los dedos en palillo de tambor. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, lo vamos a confirmar con el examen seriado de deposiciones con técnicas de enriquecimiento, observación directa de los parásitos en la mucosa rectal prolapsada, o a través también de una colonoscopía, rectoscopía, y a través de la anemia microcítica o hipocrómica, y también de la eosinofilia. Con el diagnóstico diferencial, las manifestaciones clínicas son parecidas a las de otros nemátodos, como por ejemplo el parásito Angiostringilosis, y también a la de la amebiasis o la ameba. Seguimos con el tratamiento. El tratamiento, según la OMS, los tratamientos más utilizados o más beneficiosos van a ser el mebendazol, el cual va a ser el medicamento de elección, porque va a contrarrestar lo que es el metabolismo, o va a invadir el metabolismo de la glucosa del gusano, y sin invadir el del huésped. Este se va a utilizar a dosis de 100 miligramos al día por 3 días o 500 miligramos una sola vez. La dosis pediátrica y la dosis de adulto va a ser igual. El albendazol se va a utilizar 400 miligramos, una sola toma al día por 3 días, también la misma dosis. Y la nitazoxanida, 200-400 miligramos al día, dividido en 2 dosis por 3 días, también la misma dosis pediátrica y la misma dosis en adultos. Seguimos con la prevención. En cuanto a la prevención colectiva, es muy importante proveer a las personas de un buen saneamiento para que así tengan una buena disposición de las excretas y no tengan contacto con las heces de humanos, y también para el manejo de la buena alimentación, o sea que las personas puedan alimentarse bien. En cuanto a la prevención individual, es importante el lavado de manos antes y después de defecar, antes de ingerir alimentos o al recoger alimentos que son regados con heces, con agua contaminada de heces de humanos. Y por último, tratar a las personas infectadas para evitar la propagación de la infección. Pasando ya al caso clínico, tenemos paciente masculino de 8 años de edad, originario del estado de Oaxaca. Su padecimiento inició 45 días atrás con un dolor abdominal tipo cólico, palidez de tegumentos y evacuaciones diarreicas de color café, marrón, con presencia de moco y estrías de sangre 5 en 24 horas. Se presentó con estos antecedentes a consulta externa en un hospital de tercer nivel de la Secretaría de Salud. Al momento de su ingreso hospitalario, continuaba con evacuaciones diarreicas, 3 a 4 al día, con presencia de moco y sangre fresca. Además de presentar pujo y tenesmo, dolor tipo cólico, localizado en mi abdomen derecho. Fue realizado un examen coproparasitoscópico, CPS, cualitativo por el método de Faust, en serie de 3 muestras. En cada una se encontró la presencia de huevos de Trichuris trichiura y Trichuris bulbis. Recibió tratamiento antiparasitario con albendazol a la dosis recomendada, sin lograr mejoría aparente. Ante este hecho, el cuerpo médico decidió valorar la intensidad de la parasitosis y correlacionarla con las manifestaciones clínicas que presentaba el paciente. Se realizó examen coproparasitoscópico, CPS cuantitativo, por el método de Stoll por triplicado, reportándose cifras de 94.000, 117.000 y 55.400 huevos por milímetro de heces, respectivamente, y un promedio de 88.800. Se le administró tratamiento antiparasitario con albendazol a dosis de 400 miligramos diarios por 3 días, repitiendo el esquema a los 3 días. A partir del primer día de concluido el segundo tratamiento y durante 7 días, se realizaron CPC de concentración por flotación en los que siguieron observándose los huevos de ambas especies de nemátodos. Además, el cuadro clínico continuó con dolor abdominal y tipo cólico y presencia de evacuaciones pastosas acompañadas de moco y sangre fresca. Se siguió dando albendazol, pero ahora a dosis de 200 miligramos diarios por 9 días, con intervalos de 3 días de descanso.
Después de este tratamiento disminuyó el dolor abdominal y las heces se tornaron normales, pero los CPS continuaron positivos. Dada su mejoría clínica, el paciente egresó del hospital y continuó su tratamiento en la consulta externa. 3 meses después de su egreso y de haber recibido múltiples tratamientos, el paciente se encontraba asintomático, pero continuaba evacuando huevos de ambos parásitos. De lo anterior se deduce que se trata de una tricocefalosis refractaria a los nematocidas de uso actual o que el niño sufre continuas reinfecciones debido al ambiente insalubre en que. Este fue nuestro caso clínico. En conclusión, debemos de tomar en cuenta también abogar porque se elimine el riego de los alimentos con agua infectada de heces de humanos, también lavarnos bien las manos, tomar todas las medidas higiénicas posibles, también pedir el uso del agua potable en el barrio, o sea que las personas que se encargan, por ejemplo, de salud pública nos proporcionen los medios adecuados para así tener buena disposición de esos recursos. Y las bibliografías utilizadas fueron el libro de Werner y de Becerril. Gracias.